Hoy vamos a hablar de la palabra soberana. ¿Qué significa soberano? ¿Qué creen ustedes que es soberano? ¿Alguien que me pueda definir esa palabra? Superior. Superior, muy bien. ¿Alguien más? Algo que sobresale de un grupo. Algo que sobresale de un grupo, muy bien. Es algo que tiene el poder máximo, ¿ya? Algo que es una autoridad que está sobre cualquier cosa, ¿ya? ¿Y ustedes qué creen a qué creen que me voy a referir esta mañana con palabra soberana? ¿Cuál creen ustedes que es la palabra soberana? Salvado por Dios. ¿Cómo? Salvado por Dios. Salvado por Dios, muy bien. Pero ¿cuál ustedes creen que es la palabra soberana? La Biblia. La Biblia, muy bien. Bien, según la Biblioteca Británica, actualmente existen 48 copias de la Biblia de Gutenberg, ya una Biblia muy antigua, aunque no todas estas están completas. Pero hay una copia que está en la exposición de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y este es un ejemplar completo y está en un pergamino, ¿ya? Además, es una de las 3 copias ejemplares hechas con este material, ¿ya? Las otras 2 se encuentran en la Biblioteca Nacional de París y la Biblioteca Británica que se encuentra en Londres, ¿ya? Ahora yo les voy a hacer 3 preguntas que me gustaría que solo las mediten internamente, no quiero que me respondan, pero lo que les quiero preguntar es lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que este librito, esta es mi Biblia ya, por qué creen ustedes que este libro ha atraído a tantas personas durante épocas? ¿Ya? Como les digo, medítenlo ustedes, piensen por qué este libro ha llamado la atención de tantas personas. La otra pregunta es, ¿por qué nos sentimos diferentes cuando reflexionamos sobre sus enseñanzas? Y la última pregunta es, ¿cuál será el tema central de la Biblia? ¿Saben ustedes cuál es el tema central? Bien. Al menos hoy vamos a ver 4 razones que hacen que este libro, o sea, la Biblia, sea algo tan sublime, tan especial, tan maravilloso, ¿ya? Y la primera razón es el origen de la palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos tratando de algo que está por encima de cualquier especulación o de cualquier suposición humana, ¿ya? Nunca debemos olvidar que su origen está marcado por una verdad divina expresada en el idioma humano, ¿ya? Y hay varios textos que comprueban el origen de la palabra, ¿ya? Así que le voy a pedir a hermanos que me puedan buscar. Tengo 3 textos, así que le voy a pedir uno a otro que lo veo con Biblia, que me busque segunda de Pedro 1:21, Wellington, segunda de Timoteo 3:16, y a alguien más que tenga Biblia, el hermanito Luis, ya, que me busque Hebreos 1:1, por favor. Y vamos a analizar aquí de dónde viene el origen de la palabra, ¿ya? Así que vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, ustedes también pueden buscar segunda Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16 y Hebreos 1:1. Dale. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, muchas gracias. Entonces, primero, los hombres de Dios, ¿cierto?, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wellington, segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muchas gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por último, Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Muchas gracias. Hablando muchas veces y de muchas maneras, ¿a través de quién? De los profetas. ¿Y quiénes escribieron también este librito? Los profetas, ¿cierto?
Bien, aquí en el Ministerio de Curación, página 367, dice lo siguiente. Quien conoce a Dios y su palabra mediante la experiencia personal, tiene fe arraigada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. Ha comprobado que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, hermanos, tiene un sello, tiene una firma y tiene una identidad. ¿Por qué motivo? Porque uno revela al ser humano quién es Él, y el segundo es porque revela su gracia salvadora a través de Jesucristo. Entonces, nos queda claro que el origen de la palabra viene de Dios, ¿cierto? Que Él inspiró a profetas que pudieran escribir su palabra. Vamos con la segunda razón, que sería la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra está íntimamente unida a quien la pronuncia, ¿ya? Nuestra confianza o credibilidad en cualquier asunto que oímos o leímos depende de sus fuentes. Por ejemplo, hermanos, aquí los que han estudiado, cuando hacemos un trabajo en la universidad, nosotros en la biblioteca, en la bibliografía no citamos a Wikipedia, ¿cierto? Porque sabemos que Wikipedia, si bien tiene información que es correcta, pero puede ser editable por cualquier persona y le pueden poner lo que cada uno cree, ¿ya? Sino más bien uno investiga a través de libros con editoriales que sean creíbles, ¿cierto? Siempre buscamos fuentes que sean fidedignas. Lo mismo pasa, por ejemplo, antiguamente cuando se leía el diario, las personas más cultas leían las últimas noticias, pero uno que da lo mismo leía La Cuarta, ¿cierto? Aquí los chilenos saben un poquito de los diarios y que uno le creía más lo que decían las últimas noticias porque era un diario como más formal, ¿cierto? Entonces nosotros siempre vamos a ir donde creemos que está la fuente correcta. Y de acuerdo con lo que dicen los profetas, como Dios es responsable de su propia palabra, todo lo que pronuncia ocurre. Así como también les contaba el primer día de los 10 días de oración, les hablé sobre la profecía de Daniel y que se ha cumplido el 90% de esa profecía al pie de la letra. O sea que todo en realidad lo que se ha escrito por inspiración divina se ha cumplido, hermanos. Así que todo lo que Dios dice va a suceder. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Ahora vamos a leer 3 textos que muestran que cuando Dios dice algo, Él lo cumple, ¿ya? Así que voy a pedirle a 3 hermanitos, no sé quién me puede ayudar ahora, para que no sean siempre los mismos. Flori, la hermana Yorma y alguien más. ¿Yera? ¿Me puedes ayudar? Ya. Flori, Lucas 5, del 5 al 6. Hermanito Yorma, Ezequiel 37, 4 y 10. Y Gerald, Lucas 4, 32, por favor. ¿Está listo? ¿Sí? Ya. De Lucas 5, 5 y 6. Respondió Simón, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y al hacerlo así, apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Amén, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no habían pescado en toda la noche y le hicieron caso a la palabra de Dios porque Dios les dijo que si lo echaban o no, iban a pescar, ¿cierto? Iban a tener muchos peces y le hicieron caso a la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Uy, creo que están como los niños, parece que no están pescando. ¿Qué sucedió cuando tiraron la red? Se rompió la red. Muchas gracias, ahora sí creo que despertaron. Bien, hermanita Yorma. ¿Cuánto era? 37, 4 y 10. Lucas 12, 4 Y 10. 4. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Y el 10, por favor. Profeticé como me había mandado,
y el aliento de vida entró en ellos y vivieron y se pusieron de pies un enorme inmenso ejército. Amén. O sea, nuevamente nos damos cuenta de lo que Dios dice, se cumple, se hizo, ¿cierto? Y Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Autoridad. ¿Y quién lo dice? La palabra de Dios, hermano. Y no hay duda que los textos que más declaran la autoridad de las Escrituras se encuentran en Mateo 4:7 y Lucas 20:17, que dicen, escrito está. ¿Qué más autoridad que eso? Que Dios mismo está diciendo, escrito está, ¿cierto? Bien, Charles Spurgeon es un teólogo y indica lo siguiente, dice, esta Biblia es un libro de autoridad, es un libro autorizado, pues Dios lo escribió. Teman, no la desprecien, observen su autoridad, porque es la palabra de Dios. ¿Ya? Así que ahí nos damos cuenta de que Dios sí tiene autoridad y como les comentaba, muchas de las cosas que están escritas en este librito se han cumplido, ¿ya? Y así se van a ir cumpliendo las demás cosas que tienen que pasar. Ya estamos en el tiempo del fin, hermanos, y vemos cómo han pasado muchas cosas de los que también menciona la Biblia y que se están cumpliendo, ¿ya? La tercera razón es el poder de la palabra. ¿Creen ustedes que la palabra tiene poder? Amén. Amén, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios queda grabada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, es capaz de hacer una obra que ningún ser humano puede hacer. Y Pablo lo deja claro en Hebreos 4:12, donde dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos aquí otra persona, Donald Guthrie, que afirma lo siguiente, que la palabra es viva demuestra que refleja el carácter verdadero de Dios, la fuente de toda vida. Este tipo de vida está lleno de energía para realizar su finalidad declarada. Toda la palabra de Dios en nuestro corazón tiene como propósito hacernos más semejantes a Él, ¿ya? Por eso, predicar la palabra es mostrar que existe esperanza para aquella persona, aquel hombre que está caído. Elena de White afirmó en Reflejemos a Jesús, página 203, lo siguiente: por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe, implantando en el corazón los principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. Amén, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los que está aquí hemos tenido una experiencia con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos afligidos y abrimos la Biblia y Dios se comunica con nosotros a través de este librito y puede hacer que nosotros cambiemos de decisiones. A lo mejor gente que tiene depresión o que tuvo depresión, no sé, puede haber estado al borde del suicidio y se enfocó en Dios y Dios lo pudo hacer cambiar de opinión. ¿Ya? Les voy a contar una historia y dice que durante la Segunda Guerra Mundial el barco de torpedos del teniente John Kennedy fue bombardeado y hundido por el barco de los japoneses, ¿ya? Y este se hundió cerca de las Islas Salomón. Después de un rato hubieron 11 sobrevivientes y se aferraron solamente a los destrozos del barco. Estaban flotando ahí con las maderitas del barco, de lo que quedó, y divisaron a la distancia una isla, así que comenzaron a nadar para poder ir a pedir ayuda. Bueno, estuvieron nadando por 5 horas, imagínense lo cansados que llegaron, y quedaron con la sorpresa de que no había nadie en la isla. Ya se quedaron ahí a descansar, obviamente, estuvieron 5 horas nadando, estuvieron muy cansados y más tarde el teniente John y George Ross
decidieron ir nadando hasta otra isla para pedir ayuda. O sea, no se quedaron ahí, no se rindieron, fueron a buscar ayuda. Y mientras nadaban, dicen que algunos nativos con sus canoas los vieron y empezaron a nadar hacia ellos, ¿ya? Y estos dos americanos sabían que en esas islas del Pacífico habitaban nativos que eran caníbales feroces. Imagínense el riesgo que tenían. Y cuando las canoas comenzaron a acercarse a ellos, ellos pensaron, o nos comen o nos salvan. Iban como decimos nosotros, a la suerte, ¿ya? Así a buscar ayuda, pero no sabían si finalmente iban a terminar devorados o los iban a rescatar. Y felizmente para George y John Kennedy, estos nativos eran adventistas del séptimo día, ¿ya? Aunque sus antepasados habían sido caníbales, ellos se habían convertido a través de la palabra de Dios. Amén. Y ese es uno de muchos ejemplos que podemos dar del poder maravilloso que tiene la palabra de Dios. A estos nativos les conversaron, ¿cierto? De la palabra de Dios, y ellos la aceptaron, fueron transformados porque un día la oyeron, creyeron y la aceptaron, ¿cierto? A través de unos misioneros que le entregaron la palabra, ¿cierto? Le enseñaron acerca de ellos y ellos aceptaron y su vida transformó. La cuarta razón es el centro de la palabra. Al abrir las escrituras, hermanos, nosotros podemos tener un encuentro inmediato con Cristo. ¿Lo creen así? Amén, ¿cierto? John Scott afirmó lo siguiente: hay solo un modo de adquirir concepciones claras, verdaderas, vigorizantes y sublimes sobre Cristo, y ese modo es por medio de la Biblia. La Biblia es el prisma a través del cual la luz de Jesucristo se descompone en sus múltiples y admirables colores. La Biblia es un retrato de Jesucristo. Cristo es el centro de las Escrituras y todo su contenido, ya sea profético, histórico, teológico, doctrinario, encuentra su origen en él. Y tenemos también algunos pasajes bíblicos que confirman esto. Así que invito a algún hermano que pueda buscar Juan 5:39. Otro hermano, hermanita Maritza, Juan 5:46, por favor. Y alguien que pueda leer Lucas 24, del 24 al 27. ¿Alguien tiene Juan 5:39? Amén. Hermanito William. Escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, están hablando de Las escrituras. la escritura y las escrituras hablan de Dios, ¿verdad? Juan 5:46. Porque porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de él escribió él. Amén. O sea, Moisés escribió de Dios, entonces, si le creemos lo que escribió Moisés, creemos también en Dios. Y Lucas 24 al 27. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? ¿Lucas qué? 24 al 27. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Muchas gracias. Quedan claras estas aclaraciones, ¿cierto? Sobre que las escrituras hablan de Cristo, ¿cierto? Y también podemos encontrar muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan sobre Dios. Por ejemplo, su nacimiento, podemos encontrarlo tanto en Isaías 7:14 como en Mateo 1:23. El lugar donde nació, en Miqueas 5:2, Mateo 2:6. Tenemos también el uso de las parábolas, que también se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la crucifixión, la sepultura, etc. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento se habla sobre Cristo. Cristo nos habla hoy a través de sus escrituras. Si usted quiere que Dios hable directamente con usted, tiene que leer la Biblia y escuchar la voz de Cristo. O sea, por ejemplo, cuando vamos a estudiar la Biblia, hermanos, apaguemos la tele, tenemos que tratar de salir del ruido y concentrarnos en lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Tenemos que estar concentrados leyendo lo que Él nos quiere entregar. Y bueno, Cristo trata de manifestarse. Experimente cada día de manera profunda leer la Biblia y nunca olvide que Cristo le hablará a su corazón. Y por último, la hermana de White afirmó lo siguiente: el mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres se encuentra en su palabra. Con ella curaba las enfermedades y echaba fuera demonios. Con ella sosegaba el mar y resucitaba a los muertos. Y el pueblo atestiguó que su palabra iba revestida de poder. Él predicaba la palabra de Dios, la misma que había dado a conocer a todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Eso lo encontramos en el Ministerio de Curación, página 84. Bien, y al leer la Biblia, hermanos, recuerden que su contenido es de origen divino con un lenguaje humano, ¿ya? Que su autoridad y su poder vienen de Dios y que el centro es Cristo. Amén. Ese ha sido el tema de esta mañana, hermanos. Espero que hayan comprendido cuán importante es este librito, la palabra de Dios. Amén. Y ahora, para culminar este hermoso tema, vamos a hacerlo cantando las estrofas del himno tema. Puesto de pie cuando comience la música, vamos. Hay tanta maldad, tristeza y oscuridad, un conflicto entre el bien y el mal. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos dirigimos hacia ti, Señor, para pedirte, por favor, Señor mío, que nos ayudes a comunicarnos contigo, que nos ayudes a entender de que tu palabra, Señor, está para que tú nos hables, de que tenemos ese medio, Señor, para que tú nos puedas entregar todo lo que nos quieres decir. Señor mío, espero que todos los hermanitos acá presentes hayan entendido, Señor, la importancia que es tener una Biblia en mano, la importancia que es tener tu palabra, Señor, vigente. Mi Dios, te pedimos por favor en este momento que tú nos sigas acompañando,
y que sea un hermoso día para cada uno de nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, Amén.